gustaría leer este Evangelio tan hermoso desde la clave siguiente, que es el camino del mundo y el camino de Dios. Camino del mundo expresado claramente en los fariseos y en los escribas. Un camino donde el centro del universo soy yo. Si sale algo y es bueno, me interesa siempre y cuando sea yo el que me pongo las medallas. Ese camino del mundo nos lleva a algo tan destructivo que me remueve las tripas, que es la hipocresía que vamos a contemplar. Es decir, para yo triunfar, soy capaz de destruir al otro, incluso cuando está haciendo lo mismo que yo hago. La cuestión es que nadie se entere que yo lo hago, pero el otro sí, para yo encima quedar como el hombre justo y verdadero. Ante ese camino viene Jesús y nos propone un camino completamente distinto, que es el camino del amor, que va totalmente opuesto al de la envidia, porque en el de la envidia nos poníamos nosotros como primero, y en el del amor ponemos como primero a Dios, y en Dios al prójimo y a mí mismo. Cambia radicalmente, porque en el primero ponemos en el primer lugar al que no le corresponde, a mí mismo. Mientras que en el lenguaje del amor tampoco estoy poniendo al otro primero, estoy poniendo a Dios, que es la verdad y el bien, y en Él amamos al prójimo y nos amamos a nosotros mismos. De tal manera que yo y el prójimo nos ponemos al mismo nivel. Y deseo para mí como para el prójimo que vivamos en Dios, que vivamos en el bien y en la verdad. Esto que lleva a la implantación de un nuevo reino, ese reino de Dios que como fundamento tiene una paz y una libertad del ser humano, que no es una paz como la que da el mundo, ni una libertad como la que pensamos que tenemos en esta existencia, sino esa paz fundamentada en la verdad y en el bien, esa libertad que nos hace libres cuando auténticamente descubrimos la verdad y la seguimos. Contemplemos primero a Jesús y descubramos cuál es la sabiduría que Él tiene. Su sabiduría emana de una familia que está muy unida a Dios y que le enseña la fuente de la sabiduría, que es el Padre Dios. Y por eso le vamos a contemplar muchas veces que tiene un diálogo con el Padre, que es su verdadero maestro. Tanto es así que cuando alguien le oye, y sobre todo la gente que es sencilla y humilde, que no estoy diciendo los tontos ni los listos, sino aquellos que son humildes, porque yo he encontrado sabios humildes y sabios orgullosos. He encontrado tontos orgullosos, como también he encontrado tontos humildes. Y creo que la sabiduría que Jesús transmite es capaz de oírlo a aquellos que son humildes y sencillos. Y cuando va a proclamar la buena noticia, lo hace de tal manera que todo aquello que lo escucha dice como San Pedro: ¿a quién vamos a acudir si tú tienes palabras de vida eterna? Tú tienes palabras que llenan el corazón. Cuando transmite esa sabiduría, no es para alabanza propia, sino su sabiduría la comunica para que la gente camine por el camino de la verdad. Los escribas, verdaderamente sabios, pero esa sabiduría no la utilizan para el bien de las personas, sino para la vanagloria propia. Pero al final terminas diciendo: si este hombre lo que ha buscado es que nosotros descubramos que sabe mucho. Vuelvo a lo mismo, la perspectiva del mundo, la perspectiva de Dios. Uno utiliza tus dones para vanagloria propio y otro, que es el que es santo y el que podría vanagloriarse, que lo usa no para él, sino para el bien de la humanidad. Ahora nos vamos a encontrar el gran problema. Llega Jesús y atrae su sabiduría.
Y los escribas y los fariseos están perdiendo el poder. Vamos a contemplar en esta Semana Santa que Jesús muere en la cruz por la envidia de los fariseos y los escribas, porque Jesús les estaba haciendo sombra y se lo tenían que cargar, y porque les estaba diciendo que el camino que estaban siguiendo no era el camino correcto, que eran ellos y no las personas. Lo que le plantean a Jesús es un dilema gordísimo, que es que hay una pecadora. Pongamos un carterista, pongamos un asesino, pongamos, yo qué sé, tantos actos malos. Pero hermanos, y ahí está el dilema. La ley dice que hay que apedrearla. La ley dice que hay que condenarla. Es un hecho real. Y así ocurre. ¿Y cuál es la diferencia entre los fariseos y Jesús? Que Jesús no justifica el pecado, pero sí justifica al pecador. Que Jesús no consiente el pecado. Le duele y le joroba más que a nosotros mismos, porque sabe las consecuencias que lleva el pecado, pero sí consiente al pecador. Entiende al pecador, ¿por qué? Porque él es capaz de entender por qué ha llegado ahí, porque es de carne y hueso. Y le puede consentir, ¿por qué? Porque sabe hasta dónde puede pedir y le va a exigir no lo que no puede dar, pero sí lo que puede ir dando. En definitiva, la diferencia entre los fariseos y Jesús es que Jesús es un Dios empático, que busca ante todo y sobre todo la felicidad de los seres humanos y no la condenación por sus actos. Y es ahí cuando nos encontramos el gran misterio de hoy. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y nos enfrenta a todos nosotros a la gran hipocresía del ser humano. Si tú no eres capaz de perdonar al hermano, ¿cómo le vas a exigir a Dios que te perdone? Fijaros, el lenguaje humano es tú lo pagas porque tú lo has hecho. El mensaje de Jesús no es tú lo pagas, sino conviértete y cree en el Evangelio. Porque muchas veces nos hemos olvidado de las últimas palabras de Jesús y hemos hecho un hincapié tanto en un Dios de misericordia y de perdón que no nos damos cuenta que las últimas palabras son fundamentales. Vete y no peques más. Porque en definitiva Jesús lo que busca no es solo el perdón, porque si no hay después una conversión por parte del ser humano, nunca reinará el reino de Dios en tu corazón. Porque Jesús lo que busca es transformar el corazón humano. No busca condenar al que peca, sino busca que el pecador se convierta y viva en el amor. Y con esto termino, porque eso es lo que me enamora de Dios. Que aun sabiendo mis pecados y mis miserias, nunca me va a condenar, pero sí me va a exigir que dé mis pasitos para cada día parecerme más a Él. Consiente al pecador, no consiente con el pecado. Ama al ser humano y está a nuestro lado para que vivamos en la verdad y el bien, porque el pecado destruye al ser humano y es lo que ha venido es a vencer lo que nos destruye por dentro.